Entonces, hoy día vamos a empezar a ver una nueva unidad. Vamos a empezar a ver geometría analítica en los reales al cuadrado. Entonces, ¿qué es geometría analítica? Pues básicamente vamos a trabajar con ecuaciones que forman diversas figuras que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, de la recta. También vamos a ver que existen ecuaciones para otros tipos de figuras llamadas cónicas, entre las cuales están dos que ya hemos visto, que son circunferencia y parábola. Y además vamos a ver elipse y hipérbola. Entonces vamos a ver cómo trabajar con ese tipo de figuras usando sus ecuaciones, tales que las gráficas de las ecuaciones son las figuras. Entonces, primero vamos a empezar con la recta. Entonces, primero aquí algunas definiciones, bueno, algunos relaciones fundamentales entre recta, punto y plano. De las más importantes son, por ejemplo, que para un punto pasan infinitas rectas y dado dos puntos, solo hay una recta que pasa por ellos. Eso quiere decir que para definir una recta solo necesito dos puntos que pertenezcan a ella. Para definir una recta solo necesito dos puntos que pertenezcan a ella. Ahora, vamos a ver primero diversos conceptos que relacionen dos puntos. Entonces sabemos que los puntos vienen dados por un par ordenado. Entonces ya hemos visto que un punto en el plano cartesiano viene dado por un par ordenado x, y. Entonces vamos a empezar viendo primero cómo sacar la distancia entre dos puntos dados. Ejemplo, nos dan este triángulo rectángulo con las coordenadas de sus vértices y nos piden hallar los lados del triángulo. Entonces, los lados del triángulo serán la distancia entre los puntos. Por ejemplo, para este lado, como los dos puntos están en la misma coordenada en X y solo varía su coordenada en Y, entonces puedo calcular simplemente esa distancia usando valor absoluto. Recordemos que la distancia entre dos números reales está dado por la resta del valor absoluto entre ellas. Entonces, como las coordenadas en X son iguales, yo puedo aplicar eso en las de Y para hallar esta distancia que es 5. Lo mismo en BC, que es 5. Y para la distancia de AB, puedo ver que puedo usar Pitágoras entre 5 y 5. O sea, básicamente podemos ver que en general, para sacar distancia entre dos puntos, lo que se hace es formar un triángulo rectángulo y se utiliza Pitágoras para hallar la distancia entre ambos puntos. Entonces vamos a ver eso. Así se obtiene la distancia entre dos puntos. De la siguiente manera. Si nos dan un punto de coordenadas x1, y1 y otro punto de coordenadas x2 de y2. O sea, tenemos punto A y punto B. Entonces, la distancia está dada por esta fórmula, que no es nada más que como acá, sacar este lado y usar Pitágoras. Entonces, básicamente, lo que se hace es restar x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado. Y todo eso raíz cuadrada. Y esa es la fórmula para tener la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, usando esa fórmula nos piden hallar si el triángulo ABC es isósceles, es decir, debería ver cuánto mide cada lado usando la fórmula de distancia. Lo que pueden ver aquí es que, por ejemplo, a un punto lo dije que es P1 y a otro le dije que es P2. P1 con coordenada X1, Y1 y P2 con coordenadas X2, Y2. A esos puntos, no importa el orden de cuál diga cuál es X1, cuál es P1 y cuál es P2. Lo que sí importa es que no cambie ese orden. Es decir, si yo digo que este es P1, entonces este es X1 y este es Y1. Y debo cumplir la fórmula. Ya. Entonces, por ejemplo, voy a sacar las distancias entre A y B para sacar este lado, usando la fórmula. Yo digo que este es P1, por lo tanto, menos 2 es X1 y 0 es Y1, y que este es P2, por lo tanto, 8 es X2 y 7 es Y2. Entonces, uso Pitágoras pues uso la fórmula, de hecho, para hallar la distancia. Es la raíz cuadrada de X1 menos X2, sería menos 2 menos 8 al cuadrado, más y1 menos y2, 0 menos 7 al cuadrado. Entonces esto es la distancia de AB, me queda 10 al cuadrado más menos 7 al cuadrado, y eso sería 100 más 49, entonces AB mide raíz de 149. BC, puedo usar la fórmula, igualmente aplica cuando los dos puntos también tienen la misma coordenada en X, o podría aplicar lo que hice acá usando el valor absoluto, la resta de ambas coordenadas en Y.
ambas son válidas y te van a quedar lo mismo. Por ejemplo, me queda en este caso que BC es 9. Y AC, de nuevo, yo digo que este es P1 y este es P2. Entonces puedo sacar la distancia, restando X1 menos X2, Y1 menos Y2. Y me queda que eso es igual a raíz cuadrada de menos 10 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, y eso es raíz cuadrada de 100 más 4, es igual a raíz de 104. Entonces puedo ver, por ejemplo, en este caso que no son isósceles porque estos dos son distintos y también son distintos. Es un triángulo escaleno. ¿Alguna pregunta ahí con respecto a distancia de 2 puntos y este ejercicio? Si no hay preguntas, entonces continúo. Ahora, también podemos obtener el punto medio entre dos puntos. De nuevo, usamos ejemplos fáciles iniciales cuando ambos están tienen la misma coordenada en X y la misma coordenada, o la misma coordenada en Y, para ver cómo puede obtener ese punto medio. Por ejemplo, para el primer caso, este punto menos 2,3 y menos 2, menos 2, ambos tienen la misma coordenada en X, es decir, están en una recta vertical. Si yo quiero obtener el punto medio, naturalmente va a tener la misma coordenada en X. En Y, lo que debería hacer es sumar ambas coordenadas en Y y dividirlo para 2. O sea, 3 más menos 2 dividido para 2 es igual a 1 medio. Entonces la coordenada de este punto es menos 2,1 medio. Lo mismo si fuera en X, si los tres puntos tuvieran la misma coordenada en X, debería yo, la coordenada en Y va a ser la misma, y en X debería sumarlas y dividirlo para 2. Entonces esto lo puedo hacer de igual manera, de manera general, para cualesquiera dos puntos. La única diferencia es que ahora debo hacer esta suma y dividir para 2, tanto para la coordenada en X como para la coordenada en Y. Por ejemplo, en este caso tengo el punto menos 3, menos 2 y el punto 5,3. Entonces el punto medio va a ser x1 más x2 sobre 2, es decir, menos 3 más 5 sobre 2. Y en Y sería menos 2 más 3 sobre 2, es decir, el punto 1,1 medio. Bueno, aquí está el teorema, que es básicamente esta fórmula, la fórmula del punto medio. ¿Alguna pregunta con respecto a cómo se obtiene el punto medio? Si no hay preguntas, entonces continúo. Entonces esta es la fórmula para obtener el punto medio entre dos puntos P1 y P2. Ahora vamos a ver la ecuación de la recta. Entonces vamos a ver la ecuación de la recta. Recordemos que ya vimos un poco acerca de esto cuando vimos funciones lineales. Recordamos que en ese caso veíamos la ecuación de la recta de esta manera. Dos variables, y igual a x más b. Recordamos que, por ejemplo, esto de aquí, bueno, pongámosle, de hecho aquí es m. Pongámosle m. Recordamos que existía eso llamado M, que es la pendiente de la recta, y B, que era el corte con el eje Y. Ya. Ahora vamos a verlo un poquito más general. Vamos a verlo cómo obtener esta ecuación de la recta, dado primero dos puntos que pertenezcan a ella, y luego dado un punto, perdón, y la pendiente. Entonces primero vamos a ver cómo encontrar esa ecuación de la recta. La ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados P1 y P2. Entonces, en este caso me dan estos dos puntos P1, P2 y me piden hallar la ecuación de esa recta. Entonces, con un análisis vectorial, que no es necesario revisar, podemos deducir que la ecuación de esa recta es esta que está aquí. Donde el punto P1 es x1, y1 y P2 es x2, y2. Entonces, esta ecuación es conocida como ecuación de la recta con dos puntos. O sea, dado dos puntos, yo puedo obtener esta ecuación de la recta. O no está, pueden darse cuenta que no está de esta forma. De esta forma está despejada Y. En este caso no está despejada Y, sino está Y menos algo dividido para algo. Entonces no es que está de esta forma. O sea, para llegar a esta forma debería despejar Y, por ejemplo. Este pasarlo a multiplicar y este pasarlo a sumar. Pero esta es la ecuación de la recta a dos puntos. Nos puede servir en caso de que quisiéramos hallar una ecuación de una recta con dos puntos. Ahora vamos a estudiar un poco más acerca de cómo están estos elementos, la pendiente y el corte, cómo puedo obtenerlos aquí. Ya, entonces, usando esta fórmula,
podemos notar que si esa recta supiéramos los puntos P1, P2, que son los cortes con los ejes, P1 corte con eje X y P2 corte con el eje Y, decimos que el P1 sería el corte con el eje X, sería el punto A,0. Aquí está acá. El P1 sería A,0 y el P2 sería 0,B. Entonces nosotros podemos sacar la ecuación de la recta usando esta fórmula para verlo cómo sería. Y tenemos esta ecuación. Aquí está reemplazando. Y me queda esta ecuación, que es la ecuación de forma simétrica. Es decir, puedo obtener si supiera los cortes con el eje X y con el eje Y, puedo obtener la ecuación de la recta de esta manera, simplemente reemplazando A y B. Entonces, esa es otra forma de ver la ecuación de la recta de forma simétrica. Ahora, como les dije, en esta ecuación inicial, que era la ecuación de la recta de dos puntos, queremos nosotros hallar una forma, otra forma de escribir la recta, mejor dicho. Vamos a ver cómo se escribe la forma general. Entonces, para hallar esa forma, nosotros decimos que y1 menos y2 es igual a A, menos x2 menos x1, es decir, esta recta es igual a B, y esto de acá es igual a C. ¿Por qué lo hacemos? Porque de esa forma, esta ecuación se va a transformar en ax más by más c igual a 0, donde a, b y c son números reales. Entonces, esta es la forma general de la ecuación de la recta. Es decir, si tuviera la forma, si al aplicar la ecuación de la recta con dos puntos me queda esto, entonces yo sé que para llegar a la forma general debería usar estas ecuaciones que están aquí, a, b y c. Entonces, la forma general es cuando está igualada a 0. Esta es la forma general de la ecuación de la recta. Tampoco y está despejada en este caso. De esta forma general, yo puedo ver ya la pendiente. La pendiente de la ecuación de la recta, la pendiente es menos a sobre b. Entonces, si tengo una ecuación en forma general, yo puedo ver su pendiente como la división de a para b con signo negativo, donde a es el número que está multiplicando a x y b es el que está multiplicando la y. ¿Alguna pregunta? Entonces, esa es la forma general y la pendiente la puedo ver ya a simple vista. Ahora vamos a ver otra forma de ver la recta usando la pendiente, porque ya tenemos aquí la pendiente, pero queremos dejar la ecuación donde se pueda ver la pendiente de manera explícita. Entonces usamos lo que se conoce como vector normal, que nos va a servir más adelante. Entonces, ¿qué es un vector normal? Es el vector a, b, donde de nuevo a es el número que multiplica la x y el b es el número que multiplica la y. Este vector normal tiene la propiedad de que es ortogonal hacia la recta, o sea, es perpendicular. Este es el vector normal. Ahora, usando ese vector normal, nosotros podemos definir bueno, no, usando el vector normal no, podemos definir la ecuación de la recta usando este ángulo y el corte con el eje Y de la siguiente manera. Entonces aquí está básicamente lo que se hace es despejar la y obtienes que esta es la pendiente, esto es tangente de este ángulo, phi, b sobre a, y esto sería el corte. Entonces tenemos otra forma de ver la recta usando la tangente de este ángulo más el corte con el eje Y, ya muy similar a esta que está acá, que era la que habíamos visto ya anteriormente. Entonces, de esta forma, esto es la pendiente, de hecho. Por lo tanto, esto es la pendiente y este es el corte con el eje Y. Y efectivamente, esto es la pendiente. La pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. Entonces, definimos ese valor, que es la pendiente. La pendiente es el ángulo que forma la recta con el semieje X positivo y se denomina con M, que es por definición la tangente de ese ángulo. Ahora, puedo ver que la tangente de ese ángulo, dado dos puntos cualesquiera, x1, y1 y x2, y2, yo puedo obtener la pendiente haciendo este triángulo rectángulo, como la pendiente es la tangente de este ángulo,
sería este lado sobre el de acá. Este lado sería y2 menos y1. Y el que está acá sería x2 menos x1. Por lo tanto, la pendiente es de hecho y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Por lo tanto, si tengo dos puntos de coordenadas x1, y1 y x2, y2, entonces la pendiente de la recta que los contiene viene dada por esta fórmula. Bueno, sí, el denominador no es cero, porque si el denominador fuera cero, entonces eso sería infinito, no se podría obtener. Ahora, aquí podemos ver que, por ejemplo, que las rectas horizontales tienen pendiente cero y las rectas verticales, que sería este caso cuando las coordenadas en x son iguales, tienen pendiente infinita. Ya, y finalmente, con esa ecuación, con la pendiente, si ya la obtenemos, podemos obtener la ecuación que pasa por un punto y tiene pendiente m con la siguiente ecuación llamada de punto pendiente. Entonces, esta es la ecuación punto pendiente de una recta, donde he dado el punto x0, y0 y la pendiente m, entonces yo puedo obtener la ecuación de la recta que pasa por ese punto y tiene esa pendiente usando esta fórmula. Ejemplo, si me pidieran obtener la ecuación de la recta que tiene el punto 4,2 y es paralela al eje X, entonces como yo sé que es paralela al eje X, es horizontal, entonces quiere decir que la pendiente es 0 y tengo el punto por donde pasa. Entonces usando ambas cosas yo puedo hallar la ecuación de la recta con la recta punto pendiente. Se va a hacer y igual a y menos 2 es igual a 0 por x menos 4. Y esto sería ese 0 y sería y menos 2 igual a 0, y igual 2. Ya, listo. Entonces, continuando. Bueno, si alguien tiene una pregunta, por favor, pueden hacerla. Entonces, esta fórmula me permite hallar la ecuación de la recta dado un punto y la pendiente de esa recta. Ya. Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Un ejercicio resuelto. Me dicen, por ejemplo, que la ecuación de esta recta está en forma general. Entonces, cuando está igualada a 0, es forma general. Me dice que forma un triángulo rectángulo con los ejes coordenados, con el eje X y con el eje Y. Y me dice que el área de ese triángulo quieren que sea 16 unidades cuadradas. Entonces la suma de todos los valores de K que hagan eso posible es, ahora, miren algo aquí. Se dan cuenta que K es este parámetro que está aquí. ¿Qué pasa cuando varía K? Como K no afecta ni al que está multiplicando a X, ni al que está multiplicando a Y, entonces no va a afectar a la pendiente. Es decir, la pendiente de la recta seguirá siendo la misma. K lo que hará es que suba y baja la recta, pero va a seguir teniendo la misma pendiente. Entonces es una forma de crear rectas que tengan la misma pendiente, solo que suban y bajan. O sea, van a subir y van a bajar. Ahora, entonces se forma este triángulo rectángulo con la recta. Tiene pendiente negativa, de hecho, o sea, por eso la dejo de esta manera. La pendiente, por ejemplo, en este caso, como les dije, es menos a sobre b, si mal no me equivoco. Sí, menos a sobre b. Entonces sería menos a es 1, b es 2, es igual a menos 1/2. Menos 1/2. Y esa es la pendiente. O puedo obtenerla despejando y hallando la forma del pendiente con corte con el eje Y. También es válido. Entonces aquí está la pendiente, aquí está el corte con el eje Y. Entonces básicamente esa es otra forma. Si yo tengo la ecuación en recta general, en forma general, yo puedo despejar y aquí tendré la pendiente y acá tendré el corte con el eje Y. Entonces el corte con el eje Y es menos K medios y el corte con el eje X debería ser aquí igualando Y igual 0. Recuerden que ya vimos que los cortes con los ejes X y Y son cuando, por ejemplo, el corte con el eje X es cuando Y es 0 y el corte con el eje Y es cuando X es igual a 0. Entonces, igualo Y es 0 en la ecuación de la recta para hallar su corte con el eje X y veo que es el punto menos K. Entonces quiere decir que esto mide menos K y esto mide menos K medios. Por lo tanto, su área va a ser la base, que es menos K, por la altura, que es menos K medios, sobre 2.
Entonces va a ser menos k por menos k medio sobre 2. Me queda k cuadrado sobre 2 sobre 2. Me queda k cuadrado sobre 16. Y eso, claro, k cuadrado sobre 4. Y eso debe ser igual a 16. Me queda que k debería ser más menos 8. Van a haber dos soluciones porque k menos, básicamente k menos 8 es cuando esto sería 8 y 4. Y con k menos 8, no, con k8 positivo sería acá en menos 8 y menos 4, donde el área igualmente sería 16. Entonces, la suma de ambas soluciones es 0. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Pregunta, si tiene alguna, por favor, háganla. Ya. Entonces, si no hay preguntas, continúo. Ya. Ahora, si consideramos dos ecuaciones en el plano, van a existir tres casos que van a ser muy similares a los tres casos que vimos cuando vimos sistema de ecuaciones lineales, que habían cero soluciones, infinitas o una. Entonces acá es algo similar. Esto es cuando eran cero soluciones, infinitas y únicas. Entonces, dado dos rectas en el plano, la recta L1 yo digo que es A1X más B1Y más C1 igual a 0. Y la recta 2 va a ser A2X más B2Y más C2 igual a 0. Entonces hay tres posibilidades, que sean paralelas, que sean coincidentes o que sean intersecantes. Ya. Cuando son paralelas o coincidentes, las pendientes de ambas rectas son iguales. Cuando son paralelas o coincidentes, las pendientes de ambas rectas tienen su misma pendiente y eso quiere decir básicamente que la razón entre los coeficientes de A y de B son iguales en ambos casos, paralelas y coincidentes. Cuando son paralelas y son coincidentes, la razón entre A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2. Y eso quiere decir que sus pendientes son iguales y son paralelas o coincidentes. Ahora, ¿cómo determino cuál es cuál? Eso depende de la variable C. Si C1 sobre C2 también es igual a 1 sobre A2, o sea, A1 sobre A2 y B1 sobre B2, si también comparte esa proporcionalidad C1 sobre C2, entonces es el caso B, son coincidentes. Por ejemplo, estas dos rectas, 2x más 4y más 6 igual a 0, 4x más 8y más 12 igual a 0. Puedo ver que si yo divido 2 sobre 4 es un medio, 4 sobre 8 un medio, entonces son paralelas, pero además 6 sobre 12 es un medio, entonces son coincidentes. Son la misma recta. Si aquí no fuera 12, fuera digamos 11, entonces no serían coincidentes, sino serían paralelas. Solo el caso de que sea 12 es que son coincidentes. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando son paralelas o coincidentes, tienen la misma pendiente. La razón entre A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2. Y la diferencia entre las dos es que si esa razón es igual a la razón de C1 sobre C2. En ese caso son coincidentes y si no se da esto, son paralelas. Ahora, en el último caso es cuando las pendientes de ambas son distintas. La pendiente de L1 es distinta a la pendiente de L2. En ese caso se dice que va a haber un punto de corte, va a haber una intersección. Por lo tanto, nosotros podemos ver si podemos sacar ese punto de corte y además el ángulo que forman ambas rectas. Y si se puede. Se puede sacar, por ejemplo, el ángulo entre ellas. Entonces, en el ángulo entre ellas lo puedo obtener usando también un poco de vectores, pero lo importante es que quede esta fórmula. El ángulo φ entre ellas lo puedo obtener con esta fórmula, el arco seno del producto punto de los vectores normales n1 y n2 sobre el módulo de n1, el módulo de n2. ¿Cuáles son los vectores normales? El vector normal de la recta 1 sería A1, B1 y el vector normal de la recta 2, A2, B2. Recordemos que A1 es esto, A2 es esto, B1 es esto y B2 es esto.
Entonces el producto punto se obtiene de esta manera, A1 por A2 más B1 por B2. Y los módulos, pues bueno, raíz cuadrada de A1 al cuadrado más B1 al cuadrado. Y ese es el módulo N1 y el módulo N2, A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Entonces reemplazando todas estas fórmulas, en el ángulo, aquí en esta de aquí, podemos obtener la magnitud de este ángulo, que es el ángulo entre dos rectas. Por ejemplo, me piden determinar el ángulo entre dos rectas formado por el ángulo formado por la intersección de estas dos rectas. Entonces yo puedo ver primero que la pendiente es distinta. Entonces sería bueno sacar la pendiente y ver que efectivamente sean distintas. La pendiente acá sería 3/4. Acá sería -2. Entonces son distintas. Por lo tanto, no son paralelas ni coincidentes y van a tener un punto de intersección. ¿Cómo lo obtengo? Pues debo sacar los vectores normales, que como vimos no es nada más que A, B. En este caso sería 3, -4 y en este sería 2,1. Una vez que tengo los vectores normales, puedo sacar el producto punto entre ellos y los módulos. Sería N1 por N2 sobre el módulo N1 por el módulo N2. Los calculo, módulo de N1, módulo de N2 y el producto punto entre ambos. Será 6 menos 4 sobre 5 raíz de 5. Y finalmente me queda que phi es el arco seno de 2 sobre 5 raíz de 5. Y así puedo obtener el ángulo. Obviamente en este caso no sé qué ángulo me dé coseno de ese ángulo, me dé esto de aquí, 2 sobre 5 raíz de 5. Así que mejor así nomás lo dejo expresado. Ya. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Si no, para continuar. Bueno, para obtener el punto de intersección, se puede hacer un sistema de ecuación lineal y resolver para hallar el punto de corte. Entonces, recuerden que, o sea, básicamente por eso existe la relación, porque estas dos rectas es como que forman un sistema de ecuación lineal en dos dimensiones, y ya vimos que el corte quiere decir que existe solución única. El paralelos, que eran infinitas, y, bueno, coincidentes, perdón, que eran infinitas, y paralelas que no existen soluciones. Entonces, como sé que estoy en este caso, yo sé que sí va a haber solución, y la puedo obtener haciendo un sistema de ecuación lineal. Ahora, esas dos rectas pueden intersectarse en un ángulo de 90 grados. En ese caso, el L1 sería perpendicular al L2. ¿Y qué cumplen? Cumple que la pendiente de la primera recta por la pendiente de la segunda es igual a -1. Entonces, de esta manera yo puedo saber la pendiente de una recta sabiendo la recta que es perpendicular a ella. Entonces, ese es el teorema de las rectas perpendiculares. Las pendientes de dos rectas que son perpendiculares es igual a -1. Eso me va a salir bastante si yo quisiera hallar la recta que es perpendicular a otra. Ahora tenemos distancia de un punto de una recta. Dado un punto que no pertenezca a la recta, y podemos sacar, dado un punto que no pertenezca a una recta, y la ecuación de una recta dada de manera general, es decir, igualada a 0, entonces podemos determinar la distancia entre el punto y la recta, denotada de esta manera. Esta distancia se mide trazando la perpendicular del punto, la perpendicular que pasa por el punto hacia la recta y sacando esta distancia. Entonces, esa es una manera de hacerla. Podríamos sacar la ecuación de la recta, que es perpendicular a la recta L y que pasa por P0. Y luego sacamos el corte y ahí sacamos esta distancia, pero eso lleva mucho tiempo. Existe otra mejor manera, que es usando esta fórmula. Se la deduce usando vectores también, pero no es necesario deducirla ahorita, simplemente aprenderla como tal. Entonces podemos ver que para sacar la distancia entre un punto y una recta,
Básicamente, en el numerador está el valor absoluto de la ecuación de la recta de forma general. Bueno, la parte izquierda de la ecuación de la recta en forma general, evaluado el punto x0, y0, es decir, en x pongo x0 y en y pongo y0. Y abajo simplemente está la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde recordemos a es el número que multiplica la x y b a la y. Y esa es la ecuación de la distancia entre un punto y una recta, L. ¿Ya? Por ejemplo, si me pidieran determinar la distancia entre el punto menos 2,1 a la recta 2x menos 3y más 2 igual a 0, yo lo que puedo usar es la fórmula. Como les dije, se utiliza la parte izquierda de la ecuación de la recta en forma general. Evalúo el punto y valor absoluto en el numerador. Y en el denominador es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. En el numerador me queda menos 5, valor absoluto de menos 5. Y en el denominador, raíz cuadrada de 13. Multiplicando, racionalizando, me queda que la respuesta es 5 raíz de 13 sobre 3. Sobre 13. Otro ejercicio, me piden determinar la ecuación de la recta de 3x menos 4y más 2 igual a 0 hacia el punto 4, menos 1. Entonces, en este caso, lo que hago es evaluar el punto en la recta. Recordemos, mejor dicho, utilizo la fórmula de la distancia entre un punto y una recta. El numerador lo que se hace es evaluar el punto en la recta y el denominador es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Evalúo, me queda que la distancia es 28 quintos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay preguntas, continúo. Entonces, esa es la forma de sacar la distancia entre un punto y una recta, usando esta fórmula que está aquí. También puedo hallar la distancia entre dos rectas, pero para que exista esa distancia, tienen que ser paralelas, porque si esas rectas no fueran paralelas, entonces existirá un punto de corte, y en ese caso no tiene sentido hablar de distancia. Por ejemplo, recordemos los tres casos. En este caso, si existe la distancia, es constante entre ambas, pero en este caso, por ejemplo, no tiene sentido hablar de distancia porque se va cortando y se vuelve cero eventualmente. Acá tampoco. Porque bueno, la distancia es cero, de hecho. Entonces, para que exista la distancia entre dos rectas, tienen que ser paralelas. Ahora, ¿cómo calculamos esa distancia entre las dos rectas? Puedo ver en este caso que efectivamente ambas rectas son paralelas. Recordemos que la pendiente es menos a sobre b. En la primera me queda 3 medios. Y en la segunda me queda 3 medios también. Entonces ambas rectas son paralelas. Entonces puedo yo hallar la distancia entre ambas. ¿Cómo se saca la distancia entre dos rectas? Pues saco un punto de cualquiera de las dos rectas. Por ejemplo, de L1 en este caso, saco un punto. Y luego saco la distancia entre ese punto a la otra recta. Y esa va a ser la distancia entre ambas rectas. Entonces, por ejemplo, en este caso saqué el punto 0,5 de la primera recta. Lo hice diciendo, bueno, ser x igual a 0, reemplazo 0 y despejo y, me queda y igual a 5. Entonces el punto 0,5 pertenece a la recta. Entonces luego debo sacar la distancia entre ese punto y la otra recta, que es menos 3x más 2y igual a 7. De nuevo usando la fórmula de distancia entre punto y recta. Y de nuevo lo que se hace es en el numerador la ecuación general de la recta, le reemplazo el punto, valor absoluto, y en el denominador la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Me queda que la distancia entre ambas rectas va a ser 17 raíz de 13 sobre 13, después de racionalizar. Y esa es la respuesta en este caso. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. También tenemos ahora la circunferencia. Tenemos también la circunferencia, pero antes de ver la circunferencia, vamos a ver que la circunferencia está dentro de una familia de otras figuras que vamos a ver.
Entonces esa familia se conoce como cónicas. O sea, básicamente las cónicas son las figuras planas que se obtienen cuando un cono tú lo intersectas con un plano. Dependiendo de la inclinación del plano, te van a quedar diversas figuras. Cuando el plano es paralelo al plano de la base, te va a quedar, de hecho, un círculo aquí. Las ecuaciones de las cónicas siempre tienen esta forma. Ax cuadrado más by cuadrado más cxy más dx más ey más f igual a 0. Que es la forma general de las cónicas. Pero normalmente aquí, mejor dicho, siempre así decimos que este término es igual a 0, porque este término lo que hace es rotar las gráficas, y eso ya es más complicado. Entonces, en este caso, nosotros no vamos a tomar en cuenta ese término. Lo único que nos interesa es el ax cuadrado más by cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Ya, entonces, ¿qué es la circunferencia? Ya sabemos que la circunferencia es el lugar geométrico de puntos que equidistan de un punto central. Entonces nosotros podemos saber la ecuación de esa circunferencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hago es usando la ecuación de distancia entre el centro y cualquier punto. Para que pertenezca a la circunferencia, esa distancia debe ser igual a r. Y me queda esta ecuación, que esta es la llamada la ecuación canónica de la circunferencia. Entonces, pueden ver que yo para definir mi ecuación, mi circunferencia, yo necesito únicamente el centro de la circunferencia y el radio. Entonces, h, k es el centro de la circunferencia y r es el radio. Esa es la forma canónica de la circunferencia. Solo necesito el centro y el radio. Si el centro fuera el origen, tendría esta forma. Ahora, como les dije, existe la forma general de las cónicas. Quiero ver cómo se relaciona la forma canónica con la forma general. La forma canónica, la forma general de la circunferencia es de esta forma. Es cuando A y B son iguales. Cuando A y B son iguales, entonces esto es una forma, esto es la ecuación de una circunferencia. Cuando A y B son iguales, esta es la ecuación de una circunferencia. ¿Cómo voy de la ecuación canónica a la ecuación general? Es relativamente sencillo. Por ejemplo, me piden determinar la ecuación general de una circunferencia con centro en 5,-2 y radio es 3. Entonces yo uso la ecuación canónica para representar la circunferencia como x menos 5 al cuadrado más y menos menos 2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Aquí es menos menos 2 es más. Entonces te quedaría x menos 5 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Elevando al cuadrado, me queda x al cuadrado menos 10x más 25. Y acá también elevando al cuadrado me queda lo siguiente. Entonces de esta forma yo voy de la forma canónica a la forma general. Simplemente elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado y reordeno. Entonces pongo primero los xy al cuadrado y luego el x y luego el y. Y finalmente los términos independientes los sumo y los uno. Y así voy de la ecuación general, la forma canónica a la forma general. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Puedo dejar copiar? Sí, claro. Está Okay. bien. Ya, profe. Ok. Igualmente esto de aquí sí lo voy a subir más tarde, esto de aquí, en las diapositivas, porque ya están ahí resueltas y sería bueno que las voy a subir. Como la geometría. ¿Qué les iba a decir? Allá. Entonces, continuando, ya vamos a ver después más adelante cómo ir de la forma general a la forma canónica, porque si pueden darse cuenta, en forma general realmente no hay nada, casi nada de información. O sea, es difícil ver cuál es el vértice y cuál es el radio. Bueno, el vértice no tanto, pero el radio sí. En cambio, en la forma canónica tú puedes ver fácilmente el vértice, 5,-2, y el radio también.
Un ejercicio resuelto, por ejemplo, me dicen que determine la ecuación de la circunferencia que tiene centro en este punto, en el 3,4, y es tangente a esta recta. Ahora, aquí es algo que nos va a servir para cualquier tipo de este ejercicio. Nos piden determinar la ecuación de una recta tangente a una circunferencia que tiene centro en 3,4. No, perdón, nos piden determinar la ecuación de la circunferencia que es tangente a la recta y que tiene centro en 3,4. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos la ecuación de la recta, tenemos el centro. Para definir la ecuación de la circunferencia, como les dije, yo solo necesito el centro y el radio. Entonces solamente me falta el radio. ¿Cómo obtengo el radio de esa circunferencia? Entonces de la siguiente manera. Aquí tengo un dibujo aproximado, no es exacto, de la circunferencia con la recta tangente. Puedo ver que, recordemos que en el punto de tangencia, forma un ángulo de 90 grados con el radio de centro hasta ese punto de tangencia. Lo vimos anteriormente en geometría. Ya. Entonces, eso quiere decir que la distancia entre el centro a la circunferencia debe ser el radio. La distancia desde el centro de la circunferencia hacia la recta debe ser el radio. Y eso se cumple siempre. Entonces, si tenemos una recta que es tangente a una circunferencia, entonces la distancia desde el centro de la circunferencia hacia la recta es el radio. Entonces aplicamos eso. Sabemos cómo hallar la distancia entre un punto y la recta. La distancia entre el punto 3,4 y la recta. Con la fórmula, que es básicamente evaluar el punto en la recta arriba, valor absoluto, y abajo raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Nos queda que esa distancia es 2 raíz de 5. Como les dije, la distancia entre un punto y una recta tangente, una circunferencia, es el radio. Entonces eso yo digo que es el radio. Y por lo tanto ya simplemente evalúo en la forma canónica. Ya tengo el centro, ya tengo el radio. Lo elevo al cuadrado y lo dejo ahí mejor, de forma canónica. Para llevarlo a la forma general, debería romper los paréntesis y dejarlo en la forma general. ¿Alguna pregunta? Entonces, continuando. Entonces, no olviden eso, que es útil. La distancia entre el centro de una circunferencia hacia la recta tangente, hacia cualquier recta tangente a la circunferencia, es el radio. Para hacer una igualdad y poder obtener el radio. Ya, ahora, como les dije, no existe forma, o sea, bueno, es más difícil en la forma general de la circunferencia ver el centro y el radio, pero no es imposible. Entonces lo que haremos es lo siguiente, vamos a ver cómo se relacionan los términos de la forma general con el centro y el radio de la circunferencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos en la forma canónica, elevamos al cuadrado y nos queda esta expresión. Esta expresión la igualamos con la forma general cuando a es igual a 1. Y nos queda que, para igualar estos dos, y nos queda que D debe ser igual a menos 2H, E a menos 2K y F al resto, a H al cuadrado más K cuadrado menos R cuadrado. De esta manera yo puedo deducir que dada la forma general, la coordenada en X del centro es menos D sobre 2, la coordenada en Y del centro es menos E sobre 2, y el radio es esto de aquí, D cuadrado más E cuadrado menos 4F sobre 4. Entonces ahí ya tengo una forma de obtener el centro y el radio de una circunferencia dado su forma general. Ahora aquí puedo ver lo siguiente. Esto es una raíz cuadrada. Eso quiere decir que si lo que está dentro es positivo, entonces no hay problema, la raíz cuadrada existe. Pero si es negativo, entonces la raíz cuadrada de números negativos no existen. Por lo tanto, se dice que no existe la circunferencia y es imaginario. Y si es 0, entonces eso no representa una circunferencia, sino solamente al punto central. Solamente al punto central. Y si la ecuación general viene con a diferente de 1, es decir, que a
Sí, dime, Raúl. Profe, disculpe la pregunta. ¿De verdad Dime. no hay ninguna manera de resolver una fracción negativa? O sea, no es fracción, es la raíz el problema. Digo, una raíz de una fracción, una raíz negativa. O sea, en reales no. No olvides, en reales no hay manera. Pero en imaginario sí, obviamente. Ya lo vimos, pues, en números complejos. Pero Ya, trabajando en reales, ahorita estamos trabajando en reales. claro, pues, En- pero por eso mismo le preguntaba que si en este momento no hay ninguna manera de resolver una raíz negativa. no, no hay. Simplemente se dice que no existe. No existe. Ya, gracias. De nada. Sí, entonces sí, en reales no hay manera de trabajar con raíces negativas. Por eso decimos que si esta expresión nos queda negativa, entonces el radio no existe, la circunferencia tampoco, y se dice que es imaginario. Ya. Y si fuera igual a cero, entonces el radio sería cero, que básicamente quiere decir que tampoco la circunferencia no existe y simplemente representa el punto central, al punto H, K. Ya, entonces, existe, como les dije, si tengo la ecuación en forma general de la circunferencia, entonces con estas tres cosas puedo hallar el centro, porque aquí está la coordenada en X del centro, la coordenada en Y del centro y el radio. O otra forma es hacerlo usando completación de cuadrados, que yo personalmente es la que prefiero, que ya vamos a ver más adelante. Igualmente es útil esto que está aquí. Si les gustan, pueden aprenderse la fórmula. Como les digo, algo así, lo que les dije aquí, si aquí fuera a diferente de 1, es decir, si aquí hubiera un 3x cuadrado más y cuadrado, entonces lo que deberías hacer es dividir todo para 3, para que aquí te quede 1. Perdón, no se simplifica, para que aquí te quede 1, y bueno, acá d sobre 3 es sobre 3 y f sobre 3, y de ahí haces la igualdad para hallar el centro y el resto de cosas. Ya, listo, continuamos. Déjenme, es que no. Ya. Antes que todo, lo otro que les quería decir es, como les dije, esta es una forma. La otra forma es de la forma general, por ejemplo, da esta forma, ir acá atrás. Y para eso se completa cuadrados en X y en Y. Ya vamos a ver más adelante cómo sería eso. Pero ya han de saber, al menos ya han de haber visto completar cuadrados. Más ejercicios, tenemos por ejemplo que calcular la menor distancia entre una ecuación de una recta y una circunferencia. Entonces, la circunferencia puedo ver aquí, por ejemplo, que está centrada en el origen, el centro es el origen, el radio es 1. Y la otra ecuación de la recta, puedo ver, por ejemplo, su pendiente es menos 4/3, sus cortes con el eje X, con el eje Y, los puedo tener igualando a 0, X y Y. ¿Qué fue lo que hice aquí? Para dibujarlo mejor. Ahora, ¿cómo obtengo esa menor distancia? Cuando me dicen de menor distancia entre una circunferencia y una recta, básicamente no es nada más que esta distancia que está aquí, donde aquí hay 90 grados y que toca el punto aquí. La menor posible. Y esa se obtiene simplemente sacando la distancia entre el centro y la recta, porque esa es la menor distancia posible entre el centro y la recta, y restándole el radio. Entonces yo lo que hago aquí es hacer eso. Para sacar la menor distancia que hay entre la recta y la circunferencia es esto de rojo, y esto de rojo se obtiene sacando la distancia entre el centro y la recta y restándole el radio. Entonces, usando de nuevo la fórmula de distancia entre punto y recta, solo que el punto es el centro de la circunferencia y la recta es, bueno, la recta que está aquí. No me olvido que para usarla debo llevar la ecuación a su forma general. Entonces, la ecuación de la recta forma general se hace igualando a 0. Entonces, primero debería haber igualado a 0 esta ecuación. Menos 15 igual a 0. Y de ahí ya utilizo la ecuación, la ecuación que ya vimos. Entonces aquí lo que utilizo es la ecuación de la distancia entre un punto y recta para obtener la distancia entre el centro y la recta. De nuevo lo que se hace es reemplazar el punto. El punto en este caso es el 0,0. Se reemplaza el punto en la recta, valor absoluto en el numerador.
En el denominador es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Raíz cuadrada de 4 cuadrado más 3 cuadrado. Arriba me queda 15, abajo raíz de 25. Y me queda 3. Finalmente el radio, perdón, la distancia que me piden va a ser igual a la distancia que obtuve, que era 3, menos el radio. 3 menos el radio, 3 menos 1 es igual a 2. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces aquí, como pueden ver, si me piden distancia entre punto entre una recta y una circunferencia, la menor distancia, entonces lo que se hace es sacar la distancia entre el centro y la recta y restarle el radio. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces continuamos. Ahora, también podemos definir ecuaciones de rectas que son tangentes a la circunferencia. Tenemos 3 casos de sacar ecuaciones, mejor dicho, 3 casos para obtener rectas tangentes a una circunferencia. La primera, si el punto pertenece a la circunferencia, entonces va a existir una única recta tangente a la circunferencia que pasa por ese punto. Si el punto es exterior, entonces van a existir 2 rectas tangentes que pasan por ese punto y son tangentes a la circunferencia. Y si el punto está dentro, pues simplemente no se puede. No existe rectas tangentes a la circunferencia. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podría obtener yo la ecuación de la recta que es tangente a la circunferencia y que pasa por el punto P? Recordemos que para obtener la ecuación de la recta necesitamos 2 puntos o un punto y la pendiente. En este caso tengo un punto, no tengo otro punto, pero puedo obtener la pendiente. ¿Cómo la obtengo? La obtengo sabiendo que el radio de O a P, donde O es el centro de la circunferencia, es perpendicular a la recta tangente. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es sacar la ecuación, bueno, al menos la pendiente de este radio. Y como son perpendiculares con el otro, entonces quiere decir que ambas pendientes deben multiplicar igual a menos 1. Y de esa manera puedo hallar esta pendiente. Y ya con esa pendiente ya puedo hallar la ecuación de la recta. Eso ya lo vamos a hacer más adelante. Más ejercicios finalmente. Tenemos, por ejemplo, uno un poquito más difícil, en el cual básicamente me dicen que haya la ecuación de la recta que contiene al punto 0,6 y 1,5 y el centro pertenezca a esta recta. Ya. Entonces, esto de aquí vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, para esto de aquí simplemente necesito una idea que es muy general. No olvidemos que cuando decimos que un punto pertenece a una ecuación bueno, recta o circunferencia, elipse, etcétera, no olvidemos que eso quiere decir que el punto satisface la ecuación. Es decir, si yo evalúo el punto, yo puedo evaluar el punto en la ecuación de la recta, mejor dicho. Porque el punto satisface la ecuación. Entonces, eso haré. Básicamente eso es lo único que hay que hacer. Y bueno, y resolver las ecuaciones que te quedan. Empezando con lo siguiente. Me dicen que el centro pertenece a la recta. Eso quiere decir que yo puedo evaluar el centro en esta ecuación porque el centro satisface esa ecuación. El centro yo lo pongo que es h, k. Y también necesito el radio de la circunferencia. Como les dije, la circunferencia la defino usando el centro y el radio. Entonces aquí este es el centro, h, k y el radio r. Ya, listo. Entonces evalúo el centro, h más k igual menos 1 y despejo h. H es igual a menos k menos 1. Entonces yo puedo de esta manera ya no tener 3 incógnitas, sino solo 2, k y r. Porque ya h la tengo en función de k. Todo esto lo hice porque me dicen que el centro pertenece a esa recta. Ya, entonces, luego lo que hago es reemplazar ese valor de h y romper aquí paréntesis y me queda esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación de la recta de la circunferencia que me queda.
Ahora de nuevo aplico la misma idea, solo que en este caso me dicen que este punto pertenece a la circunferencia y B también. Eso quiere decir que si yo evalúo los dos puntos, entonces me debe quedar algo verdadero. Es decir, yo puedo evaluar los dos puntos, mejor dicho. Entonces, en el primer caso evalúo a la ecuación que me queda y me queda esta ecuación que está acá. Estoy evaluando A, el 0,6 a la ecuación de la recta. Me queda esta ecuación y me queda esta ecuación que está aquí. Luego, yo lo que hago es evaluar el punto B, el punto 1,5. El punto 1,5 lo evalúo en la ecuación de la circunferencia que tengo. Como les dije, ese punto pertenece, entonces yo lo puedo evaluar. Entonces lo evalúo y me queda otra ecuación. Me queda la ecuación que está aquí. Me quedan dos ecuaciones, las cuales yo puedo resolver ahora porque son dos ecuaciones, dos incógnitas, K y R. Entonces, ¿cómo las puedo resolver? Pues puedo usar el método de igualación. Igualo a R cuadrado ambas ecuaciones. Entonces, como ambas ecuaciones están igualadas a R cuadrado, yo puedo igualar ambos lados. 2K cuadrado menos 10K más 37 lo puedo igualar a 2K cuadrado menos 6K más 29. Ya que ambos están igualados a R cuadrado. Entonces, igualo, me puedo dar cuenta que puedo simplificar 2K cuadrado y me quedaría, y despejo el K. Paso 10K al otro lado, me va a quedar más 10K menos 6K. Y del otro lado me queda 37 menos 29. Me quedaría 8 igual a 4K y me queda que K es igual a 2. Entonces ya hallé uno de los parámetros de la circunferencia, ya tengo K. Con este K podría hallar H, que era el otro, la coordenada en X del centro. Evaluándolo aquí, recordemos que H es igual a menos K menos 1. H es igual a menos 2 menos 1, igual a menos 3. Y con K también puedo hallar el centro, el radio, perdón, con cualquiera de estas dos circunferencias. Evaluando K, me va a quedar aquí, por ejemplo, en la primerita, 2 por 2 al cuadrado menos 10 por 2 más 37, igual a R cuadrado. Finalmente, R cuadrado me queda que es 25. R sería 5. Entonces ya tengo el centro, los coordenadas en X, en Y y el radio. Entonces finalmente ya puedo hallar la ecuación de la circunferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, claro, que aquí falta. Esta es la ecuación canónica. Para hallar la forma general, yo lo que debería hacer es el romper el paréntesis, elevar al cuadrado y reordenarlo de esta manera. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no hay preguntas, un último repaso, o sea, lo que les digo de nuevo que es bastante útil, que les va a servir si les dicen que un punto pertenece a recta o circunferencia o parábola, etcétera. Básicamente lo que le están diciendo es que evalúen el punto en la ecuación de esa recta, de esa parábola, de esa circunferencia, etcétera. En este caso me dijeron que el punto pertenece a esta recta, el centro pertenece a esta recta, entonces yo evalúo el centro en la recta. Aquí lo hice. Y luego me dijeron que los dos puntos pertenecen a la circunferencia, entonces yo evalué los dos puntos en la ecuación de la circunferencia. Ahí está. Y ahí ya simplemente ahí ya es álgebra que tengo que saber trabajar con las ecuaciones. En este caso igualé 2r cuadrado de ambos lados y ya resolví la ecuación. Ya. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Tenemos otro ejercicio en el cual me dicen que dado una circunferencia cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado menos 12x más 10y menos 1 igual a 0, me piden hallar ecuaciones que son tangentes a ella y que además son paralelas a la recta x más y más 4 igual a 0. Entonces aquí hay una nueva idea que no sé si que la hayan visto anteriormente. Me están diciendo que quieren hallar, que necesito hallar ecuaciones de rectas tangentes a otra recta. Entonces quiero hallar ecuaciones de rectas que son tangentes a esta. ¿Cómo lo hago? Pues
defino una ecuación general de ese tipo de rectas. ¿Cómo sería? Pues recordemos que las ecuaciones que son tangentes, perdón, paralelas a una recta, son tales que tienen la misma pendiente. Entonces yo lo que puedo decir es una ecuación de una recta que tenga la misma pendiente. Y eso la forma más sencilla es simplemente poner el mismo valor de A y el mismo valor de B. Entonces yo digo que como mis ecuaciones, mis soluciones van a ser paralelas a esta recta, entonces yo digo que mis soluciones van a tener esta forma. Se dan cuenta que aquí puse el mismo valor de A, el mismo valor de B, pero aquí como le puse un parámetro libre K, porque no sé ese valor de K. Dependiendo de ese valor de K, como les dije, la recta puede subir o bajar. O sea, la pendiente va a ser constante porque A y B son iguales. Bueno, A y B no van a variar, pero este valorcito lo que hará es subir o bajar la ecuación de la recta. Entonces, voy a decir que esta es mi solución. Me faltaría nomás hallar el valor de K. Ahora, tengo la ecuación de la circunferencia. Sería bueno que yo obtenga el radio y el centro. Aquí está el otro método que les dije. Entonces, nosotros podríamos aquí, en esta ecuación de la circunferencia, aplicar las fórmulas que vimos acá, esta que está aquí, para hallar el centro y el radio. Esa es una manera válida. La otra es completando cuadrados, que es la que yo prefiero, que es lo que está aquí. Entonces, ¿cómo completas cuadrados? Pues lo primero que deberías hacer es el menos 11, pasarlo a la derecha. Y reordenas x cuadrado menos 12x y el otro y cuadrado más 10y. Aquí lo que haces es completar cuadrados. El 12 lo divides para 2, te queda 6. Y tienes que sumar el cuadrado de eso. Es decir, más 6 al cuadrado, 36. En ambos lados para no afectar la ecuación. Acá, en cambio, sería la mitad de 10, 5 al cuadrado, 25. Entonces aquí sería 25 y más 25. Una vez que completaste cuadrados, esto de aquí, por ejemplo, sería igual a x menos 6 al cuadrado. Y esto sería y más 5 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 11 más 36 más 25, que es 72. Entonces, de esta manera, ya está forma canónica y yo puedo ver fácilmente que el centro es 6, menos 5 y el radio es raíz de 72. Finalmente, puedo sacar la distancia entre el centro y la recta. Perdón, ya tengo el centro y el radio. Ahora, aquí viene la última idea, antes de hacer eso de ahí. ¿Por qué lo hice, mejor dicho? No, como les dije, lo que les dije, mejor dicho, no olviden que la distancia entre una recta tangente a la circunferencia y el centro de la circunferencia es justamente el radio. Entonces, básicamente, ya tengo la forma general de esa recta. Para que sea tangente, yo necesito que la distancia desde el centro hacia esa recta sea el radio. Lo pueden ver aquí en el gráfico. O sea, esta sería la recta, x más y más 4 igual a 0. Entonces, según el valor de K, esta va a subir o esta va a bajar, pero manteniendo la pendiente. Como yo sé que es tangente, pues justamente está a una distancia r del centro. Van a haber dos soluciones, una aquí y otra acá. Entonces saco la distancia entre el centro y la recta, que es esta de acá, la pendiente perdón, la incógnita acá, que yo no sé cuánto vale, y eso debería ser igual al radio, es decir, a raíz de 72. Entonces saco la distancia, me va a quedar 6 más menos raíz de 5. Reemplazo estos valores en la pendiente, en la ecuación, más K sobre raíz de 1 más 1. Y me va a quedar valor absoluto de 6 menos 5 más K sobre raíz de 2, igual a valor absoluto de K más 1 sobre raíz de 2. Y eso, como les dije, debe ser igual al radio. Eso debe ser igual al radio. Entonces aquí tengo una ecuación, valor absoluto, que ya sabemos cómo resolver. Raíz de 2 paso a multiplicar, me va a quedar valor absoluto de K más 1, es igual a raíz de 144, y eso es igual a 12. Entonces, aquí tengo dos posibilidades, que K más 1 sea 12,
o que K más 1 sea menos 12. Para la primera K es 11 y para la segunda K es menos 13. ¿Ya? Y esas son las dos soluciones, de hecho. Bueno, aquí no las escribí. Falta poner que la primera solución es x más y más 11 igual a 0 y la segunda x más y menos 13 igual a 0. ¿Ok? Entonces, como podemos ver aquí, lo que hice fue hallar el centro y el radio de la circunferencia. Como me piden que sean paralelas a esta recta, quiere decir que deben tener la misma pendiente. La forma más sencilla es decir que el valor de A y de B son iguales. Aunque podrías poner aquí 3 y 3, no hay diferencia, pero mientras tengan la misma pendiente. Y aquí un parámetro K que me va a servir para ver dónde debería estar ubicada esa recta. ¿Cómo sé cuánto debe valer ese valor de K? Ya que esta recta es tangente a la circunferencia, entonces la distancia desde el centro de la circunferencia a esa recta tangente debe ser el radio. Entonces hago esa igualdad y ahí obtengo los valores de K. Ya. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya. Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. El otro ejercicio, otro tipo de ejercicio que podemos ver es cuando nos piden hallar el lugar geométrico usando ecuaciones con complejos. Recordemos que estos números complejos nosotros los podemos representar en el plano cartesiano, ya que tienen dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Entonces nosotros podríamos hacer esta ecuación, graficarla en el plano cartesiano. Esta aquí te faltó el igual, pero es lo mismo que esta acá arriba. La ecuación es bueno, el módulo de z menos 1 es igual a 2 veces el módulo de z más 2i. Entonces, esta de aquí, aunque no parezca, me va a dar algún tipo de cónica al momento de graficarla. ¿Cómo lo hago? Pues no olvidemos que z es x más y el módulo de z es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, reemplazando aquí, me va a quedar que x más y menos 1 es igual a 2 veces x más y más 2i, reemplazando x más y. Aquí tengo el número complejo x menos 1 más y, y acá tengo el número complejo x más y más 2, aquí es, de hecho. Y más 2. Y finalmente saco el módulo. El módulo sería la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado. Y acá sería 2 veces. Y el módulo sería raíz cuadrada de x al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Perdón, aquí no es 1, aquí es 2. Ya. Y esa sería la respuesta. Bueno, no, de hecho aún faltaría elevar al cuadrado y dejar de alguna manera mejor la ecuación, ver qué te queda. Pareciera que te va a quedar una circunferencia. Pareciera que va a quedar una parábola, de hecho, viéndola bien. Y esa sería la respuesta. Bueno, ahí les dejo para que terminen, que no puedo terminar ahorita. Nos vamos con otros ejercicios. ¿Alguna pregunta? A ver si- Ya, continuamos. Ahora, finalmente un ejercicio clásico, que es el como que les dije de obtener la recta tangente a una circunferencia que pasa por un punto. Me dicen que determine la ecuación de la recta, que es tangente a una circunferencia, cuya ecuación es x al cuadrado más y cuadrado igual a 25, que pasa por el punto 3,4. Bueno, naturalmente el punto 3,4 pertenece a la circunferencia. ¿Cómo obtengo la ecuación de esa recta? Pues, como les dije, esto se lo hace obteniendo la pendiente del radio desde el centro hacia el punto 3,4, ya que esa recta es perpendicular a la recta tangente. Entonces yo puedo usar la propiedad de que las dos pendientes, como son perpendiculares,
al multiplicarse es menos 1. Entonces, esta pendiente del radio es fácil de obtener. Sería 4 menos 0 sobre 3 menos 0. Eso sería igual a 4 tercios. Entonces, la pendiente del radio por la pendiente de la recta tangente debería ser igual a menos 1, porque son perpendiculares. Despejando la pendiente, me queda que m es igual a menos 3 cuartos. M es igual a menos 3 cuartos. Ya tengo la pendiente, ya tengo un punto de la recta, entonces puedo aplicar la fórmula de la ecuación de la recta punto pendiente para hallar la ecuación de esa recta. Entonces reemplazo la pendiente, que vimos que es menos 3 cuartos, reemplazo el punto, que es el punto 3,4, y ya está la ecuación de la recta. Bueno, la llevo de forma general y esa sería la solución. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Si no, para continuar, déjenme. Bueno, entonces eso era todo de circunferencias. Ahorita toca ver parábolas. Ya. Vamos a ver otra cónica. Ya de hecho ya vimos las parábolas. Ya vimos que las parábolas son las gráficas que se obtienen al graficar una ecuación cuadrática. Solo que en ese caso vimos propiedades de manera limitadas como el vértice y el eje de simetría. Ahorita vamos a estudiarla de manera más general y ver que también podemos tener parábolas horizontales, etc. Entonces, primero vamos a ver la definición general de una parábola. La parábola se define como el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta L llamada recta directriz. Es decir, que es el punto de elementos en el plano tales que la distancia hacia el foco es igual a la distancia a la recta directriz. El eje de simetría es la recta que contiene el foco y es perpendicular a la recta directriz. Y vértice es el punto donde donde la gráfica cambia de monotonía, donde de creciente pasa a creciente. Ahora, ¿qué más tenemos? También tenemos que las parábolas tienen un parámetro, bueno, llamado parámetro, que es la distancia entre el vértice y el foco, la distancia entre el vértice y el foco, llamado P, parámetro, y el segmento de recta perpendicular al eje de simetría que une dos puntos de la parábola y que incluye el foco es el lado recto y su longitud es de 4P. Es decir, este segmento, cuyos extremos son puntos de la parábola, es perpendicular a la directriz y contiene el foco, se llama lado recto, y su longitud es de 4P. Es fácil demostrar eso porque el punto de aquí equidista a la recta directriz. Esta distancia es de 2P, todavía menos el P del foco al vértice y también P del vértice a la recta directriz. Entonces aquí hay 2P, acá hay 2P, en total hay 4P. Eso que acabo de decir también es importante. Como les dije, la distancia del foco al vértice es P, pero también es la distancia del vértice a la recta directriz. P también, por definición de la parábola. Ya. También podemos definir la parábola, mejor dicho, todas las cónicas, usando una expresión llamada excentricidad, y que en este caso la excentricidad de la parábola es 1. La excentricidad de la parábola es 1 y cumple esta fórmula. Esta fórmula cumple en todas las cónicas, para diversas excentricidades. Para el caso de la parábola, la excentricidad es 1. Ya vamos a ver la excentricidad de otras cónicas. La de circunferencia, por ejemplo, es 0. La excentricidad de la circunferencia es 0. Ahora, la forma canónica de la parábola. Usando distancias entre puntos, que ya sabemos, y la distancia entre una recta, que también ya la sabemos, podemos igualar ambas, por lo que me dice la definición. Y elevando al cuadrado obtenemos la ecuación canónica
de una parábola con vértice en la origen de las coordenadas y foco en el punto 0, P. Su ecuación es esta. X al cuadrado más 4py. Esa es la ecuación de una parábola con centro en el origen y foco en el punto 0, P. Ya. Vemos, hay otros 3 casos elementales que vamos a tomar en cuenta siempre. En el caso de que el eje de simetría sea vertical y el foco esté abajo del vértice, en el punto 0, P, la ecuación es x al cuadrado menos 4py. Si el eje de simetría es horizontal y el foco está a la derecha en el semieje positivo, en el punto P, 0, entonces la ecuación de la parábola es esta. Y si estuviera a la izquierda, la ecuación de la parábola sería esta. No olviden que en todos estos 4 casos, el vértice es el origen de las coordenadas. Ahora vamos a cambiar eso. Vamos a ver si ahora vamos a hacer de manera más general que el vértice no sea el punto, el origen 0, sino el h, menos k. Tenemos los siguientes modelos. El foco, por ejemplo, siempre va a dar, no olviden que dado el vértice h, k, el foco siempre está a una distancia p del vértice. Si está para arriba, entonces el foco sería, le sumo p a la coordenada en y. Y la directriz, en cambio, estará a una distancia p abajo del vértice. Entonces la recta y, la recta directriz será y igual a k menos p. Y esta sería su forma canónica. Pueden darse cuenta que el vértice está ahí implícito. X menos h al cuadrado igual a 4p y menos k al cuadrado. Entonces, de forma canónica, yo puedo ver la ecuación, yo puedo ver el vértice, mejor dicho. De la forma canónica, yo puedo ver el vértice de la parábola. Este es el caso que va para arriba. Cuando va para abajo, cambio, el foco sería h, k. Ese es el vértice y el foco sería h, k menos p. También no olviden que hay una distancia p entre el vértice y el foco. En cambio, la recta directriz sería más p, k más p. Y su forma canónica sería la que está aquí. X menos h al cuadrado es igual a 4 menos, es igual a menos 4p y menos k. Pueden ver que la diferencia es que queda un menos. P siempre se lo considera positivo, por si acaso. El parámetro P siempre se lo considera positivo. Se lo recomienda tenerlo positivo. Además, tenemos el caso en que también las parábolas sean horizontales. En ese caso, el foco estará a la derecha del vértice. En ese caso, P es positivo. Perdón, en ese caso, aquí hay un más. No hay y esta sería la ecuación canónica. Pueden ver que la diferencia entre cuando es X cuando es vertical y horizontal es que Y está ahora al cuadrado y X no está elevado al cuadrado. Y acá ahora la coordenada del vértice es h, k. Entonces, cuidado, también se confunden decir que el vértice es k, h. No, es h, k. Y el foco, como ya les dije, está a la derecha sumándole p y la directriz a la izquierda restándole p. Ahora, si el foco está a la izquierda, entonces la parábola se abre hacia la izquierda. El foco estaría en h menos p, k. Y la recta directriz sería x igual a h más p. Y esta sería su forma canónica. De nuevo, aquí habría un menos. Entonces, esos son los 4 tipos de parábolas que podemos nosotros encontrar. Sí, el lado recto siempre es 4p. Cualquier caso, vamos a ver, ya que mencionaste el lado recto y que ya lo había mencionado, en cualquier caso siempre es 4p. No olviden, lo único difícil es ver cuál es el lado recto. El lado recto es el segmento que pasa por el foco y que es perpendicular a la recta directriz. Entonces siempre va a medir 4p. Por ejemplo, este caso, este sería el lado recto. Bueno, aunque no es tan perpendicular, pero debería ser perpendicular. Acá también. Este sería el lado recto. Lo mismo acá. Ya, y siempre va a medir 4p. Sí, 4p. Para cualquier caso. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, continuando. Tenemos también que la ecuación de la parábola también tiene su forma general. Entonces hay dos formas. La primera es cuando x es al cuadrado, la segunda cuando y es al cuadrado. De la forma canónica, la forma general, perdón, de la parábola, podemos ver que A y B, bueno, A y E, en este caso no pueden ser cero, y en el de acá B y E no pueden ser cero, para que sea una parábola. Un ejemplo, aquí mismo también podemos ver lo del que en la forma general nosotros no podemos ver fácilmente cuál es el vértice. Si tenemos la ecuación de esta forma o de esta, muy difícil ver el vértice. En cambio, en forma canónica es fácil ver el vértice. Entonces, es algo muy útil de nuevo ir de la forma general a la forma canónica. En este caso no hay fórmulas, como si había en el caso de la circunferencia. Entonces, en este caso de ley sí no nos queda otra que usar el completación de cuadrados. Entonces, ¿cómo obtengo la forma canónica de esta parábola? Entonces, normalmente pueden ver que siempre lo que está al cuadrado lo ponemos a la izquierda por comodidad. Entonces, vamos haciendo eso. Vemos que el x está al cuadrado, entonces lo de x lo dejo a la izquierda y lo de y lo paso a la derecha. Entonces, el 2x cuadrado más 8x es igual a menos 3y más 5. Ahora, para completar cuadrados, cuando está este 2 aquí multiplicando el x, se recomienda sacar el factor común ese 2. Se va a quedar 2 por x al cuadrado más 4x. La mitad de 8 es 4. Ahora, ¿por qué debería sumarlo? Pues la mitad de 4 al cuadrado, la mitad de 4 es 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces estoy sumando por 2 más 4. Entonces atentos con eso. Estoy sumando en realidad por 2 más 4. Entonces estoy sumando 8 a la izquierda, a la derecha también debo sumar 8. Finalmente este paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. Es x más 2 al cuadrado. 2 por x más 2 al cuadrado es igual a menos 3y más 13. 5 más 8 es 13. Y para dejarlo en forma general, en forma canónica, pueden ver que acá solo está el cuadrado. Acá está números multiplicando al x menos h. Primero debería sacar factor, dejar solamente x menos h. Es decir, sacar factor común menos 3. Para dejar y menos 13 tercios. Y finalmente aquí este 2 lo paso a dividir. Entonces se dan cuenta que al menos de esa forma ya está casi de manera general, de manera canónica, perdón, porque solamente falta el 4 por p. Entonces aquí lo que hago es dejarlo de esa manera. 4 por, sería en este caso 3 octavos, para que me quede el menos 3 medios. Menos 4 de hecho. Déjame guardar aquí este. Ya, menos 4 por 3 octavos. Y ya estaría la forma general. Entonces de esta manera yo puedo ver fácilmente que el vértice es menos 2,13 tercios. Y P es 3 octavos. Y ya con eso puedo hallar la ecuación del foco. Primero debo ver a dónde está apuntando la parábola. Como aquí es x está al cuadrado, entonces es arriba o abajo. Como aquí hay un menos, entonces es para abajo. Entonces para obtener el foco debo restar en la coordenada en y del vértice P. Entonces sería el foco sería menos 2,13 tercios menos 3 octavos. Me quedándome menos 2,9524 avos. Y en cambio la recta directriz sería y igual la coordenada en y del vértice más p. Entonces la recta directriz sería y igual a 113 avos sobre 24. En este caso solo me pedían la recta directriz. Ah, no, también el foco. Entonces esos serían los elementos de la parábola. Como les dije, pueden ver que en forma canónica puedes ver toda la información de la parábola. En forma general casi nada. Entonces es muy útil, muy importante saber cómo ir de forma general a forma canónica. Completar a cuadrados. Esa es la única manera en este caso. ¿Alguna pregunta? Preguntas que tengan, por favor, las pueden hacer.
¿Y de canónica general? De canónica general simplemente sería rompiendo el cuadrado. Rompes este cuadrado, sería x al cuadrado más x más 4 y igualas a 0. O sea, rompes todo básicamente, multiplicas todo. Aquí esto es elevas al cuadrado, esto multiplicas. El menos 4 por el 3 octavos sería menos 3 medios. Es como ir en reversa, para arriba. Entonces, básicamente, esto elevas al cuadrado, este medio pasa a multiplicar. Multiplicas todo, igualas a 0. ¿Ya? Eso es la forma de ir de canónica general. Que claro, a veces no es muy útil, pero por ejemplo, a veces las soluciones están en forma general, entonces sí deberías saber eso de ahí. Entonces sí, de canónica general multiplicas todo, elevas al cuadrado, multiplicas 4 por p y luego por y menos esto de acá, y de ahí ya igualas a 0. ¿No te pregunta? Ya, si no hay preguntas, entonces continuamos. Tenemos otro ejercicio. Me dicen que determine la ecuación de la parábola con eje de simetría horizontal y que tiene su vértice en el punto 2,2 y contiene el punto 1,1. Entonces, de un dibujo rápido, yo puedo ver que este es el vértice, este es el punto que contiene. Entonces puedo ver que se abre para la izquierda. Es horizontal, entonces se abre para la izquierda. Como es horizontal, el que está elevado al cuadrado es la y. Entonces sería menos y menos 2 al cuadrado, menos 4. Y el menos es porque se abre a la izquierda. Si se abre a la derecha sería aquí más. Será 4 por p. Todo eso multiplicado por x menos 2. De nuevo, como me dicen que contiene el punto 1,1, básicamente lo que tienes que hacer es evaluarlo. Entonces evalúo ese punto en la ecuación de la parábola. Mejor dicho, siempre empiezo con una ecuación candidata, que es básicamente la canónica, con la información que tengo. En este caso es el vértice nomás, es lo único que tengo. El vértice es el 2,2, entonces el 2 aquí y el 2 acá. Entonces evalúo el punto 1,1, que yo sé que pertenece a esa parábola. Entonces debe cumplir la ecuación. Eso quiere decir que 1 menos 2 al cuadrado debe ser igual a menos 4p por 1 menos 2. Que quedaría menos 1 al cuadrado es igual a menos 4p menos 1. Entonces p es igual a 1, p es igual a 1, p es igual a un cuarto. Como p es igual a un cuarto, yo ya puedo poner la ecuación canónica, que era la que está aquí, solo que evaluando p igual a un cuarto. De hecho, esta es la forma canónica. Aquí lo único que hice fue dejarla más bonita multiplicándolo el 4 por un cuarto, que es 1. Pero en realidad la forma canónica es esta. Ya, entonces, ¿alguna pregunta? Pregunten si tienen alguna duda, por favor, chicos. Dudas incógnitas, pregunten. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Otro ejercicio resuelto en que me dicen que los extremos del lado recto de una parábola son 5K y menos 5K. El vértice es el origen y está para abajo. Entonces me piden determinar la ecuación de esa cónica. De nuevo, yo empiezo, yo sé que para hacer la parábola yo necesito tener el vértice y el P, nada más. Pueden ver en la ecuación, en todas estas ecuaciones, que lo único que necesito para hallar la ecuación de la parábola es el vértice y P, nada más. Entonces, el vértice ya lo tengo, el vértice es el origen. Como es cóncava hacia abajo, entonces el x es al cuadrado y y es el otro lado. Hacia abajo le pongo este menos que está aquí. Ahora, ¿cómo determino P? Me dicen que el lado recto es el segmento entre 5,K y menos 5,K. O sea, me dicen que esto es P. Perdón, me dicen que este es el lado recto. Entonces yo sé que el lado recto tiene igual longitud a 4P. Entonces el lado recto mide 4P. Y ya de ahí puedo yo hallar el valor de P, porque es fácil hallar esta longitud. Esta longitud es desde 5 hasta menos 5. Entonces 4P es igual a esa longitud, que es 10.
Entonces 4P es igual a 10. P sería igual a 5 medios. Entonces simplemente aquí reemplazo P igual a 5 medios. Y por lo tanto la ecuación sería X al cuadrado es igual a menos 10Y. Y esa sería la respuesta en este caso. Entonces podemos ver que el vértice es 0,0 y el foco, por ejemplo, no me lo piden, pero puedo hallarlo, que es este puntito que está aquí. Sería 0, recuerden que para hallar las coordenadas del foco son las coordenadas del vértice es menos P. Si es horizontal, sería el menos P en X o más P en X. Y si es vertical, sería en Y. En este caso es vertical hacia abajo, entonces sería menos P en Y. Sería 0,0 menos P. 0,0 menos 5 medios. Entonces el foco sería 0, menos 5 medios. En cambio, la recta directriz sería más 5 medios. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Otro ejercicio resuelto de alguna tutoría pasada. Me dicen que quieren hallar las coordenadas del vértice de la parábola que contiene a estos 3 puntos. Ya, entonces primero debería expresar mi parábola de una manera general. Antes de hacerlo, veo qué información puedo yo obtener. Puedo obtener lo siguiente. Des en cuenta que hay 2 puntos con igual coordenada en Y. Entonces eso ya lo vimos en las parábolas, de hecho. Ya vimos en las parábolas cuando vimos anteriormente que si tengo 2 puntos que pertenecen a la parábola y tienen la misma coordenada en Y, entonces el vértice debe estar en la mitad entre ambas coordenadas en X. ¿Por qué? Porque el vértice está en el eje de simetría y el eje de simetría debe dividir a la parábola en 2 partes iguales. Entonces, tengo el punto, aquí hice un gráfico rápido, dibujando los 3 puntos, el menos 1,0, el 1,0 y el 2,1. Entonces, la parábola sería algo así. Puedo ver que es cóncava hacia arriba. Entonces, como les digo, el vértice debe estar en la mitad de menos 1 y 0. Porque ahí estará el eje de simetría. Puedo ver que ese eje de simetría es el eje Y, es decir, la recta X igual a 0. Por lo tanto, el vértice tiene que tener 0 en la coordenada en X. Y K en la de Y, por ejemplo. Porque ahí sí no sé cómo saber esa coordenada hasta ahora. Ya, entonces el vértice va a tener coordenada 0 en X. Lo cual es bastante ayuda por ahora. Entonces, usando la ecuación de la forma canónica y sabiendo que es cóncava hacia arriba, la ecuación de la parábola sería igual a X al cuadrado es igual a 4P por Y menos K. X al cuadrado es igual a 4P por Y menos K. Esto lo supe, como les dije, sabiendo que la coordenada en X del vértice es 0. Nada más. Porque de ahí no sé cuánto es K y tampoco sé cuánto es P. Entonces, ¿cómo los obtengo? Pues evaluando 2 puntos de acá. No voy a evaluar estos 2 porque ya lo que hice aquí es asegurarme que estos 2 me den la misma ecuación. Entonces, si evalúo los 2, me va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, voy a evaluar uno de los 2 y el otro, que es 2,1. Entonces, evalúo 1,0 en la ecuación de la parábola y me va a quedar que 1 al cuadrado es igual a 4P por 0 menos K. Evaluando el 1 en X y el 0 en Y. Y me queda que 1 es igual a menos 4PK. Ahora, evaluando 2,1 en la ecuación de la parábola, me queda que 2 al cuadrado es igual a 4P por 1 menos K. 2 al cuadrado es 4. 4 es igual a 4P por 1 menos K. Y multiplicando me queda que 4 es igual a 4P que los 4P menos 4PK. Ahora ya tengo lo que vale menos 4PK. Entonces lo reemplazo. Me va a quedar entonces 4 es igual a 4P más 1. P me queda que es 3 cuartos.
Finalmente, para hallar K, lo puedo poner aquí. Evaluando P igual a 3/4, me queda que 1 es igual a menos 4 por 3/4 K. Y finalmente me queda que 1 es igual a menos 3K. K es igual a menos 1/3. Ya obtengo el valor de K. Ya tengo el de P. Y finalmente ya la parábola sería igual a X al cuadrado por 4 3/4 por Y más 1/3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? En caso de no tener unos puntos así, uno los puede identificar de una forma similar, ¿cómo sería para poder sacar el eje de simetría y proceder con el ejercicio? Buena pregunta. En ese caso, creo que lo que te quedaría es hacer la forma general, básicamente. Es decir, con el menos h. Entonces, digamos, por ejemplo, o sea, ponerle aquí x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y ahí sí te toca reemplazar los 3 puntos. Te van a quedar 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y ahí sí hay que resolverlo con álgebra, de alguna manera. Así como hice ahorita, pero ya van a ser 3 ecuaciones, no solo 2. Listo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tú no puedes decir cuánto mide, es que no hay forma de saberlo, la verdad. No hay forma, si por ejemplo, en vez de darme este, me hubieran dado por aquí otro punto. Tal es que los 3 no tienen la misma coordenada en Y. Entonces ahí no hay forma de saber dónde está la coordenada en X. Entonces lo único que queda hacer es expresar esto, pero con el menos h, porque aquí ahí no sabrías que h es 0. Y evaluar los 3 puntos. Evaluar los 3 puntos, te quedan 3 ecuaciones y ahí tienes que haber una forma de resolverlas. O sea, igual a reemplazar una en otra y cosas así. De alguna manera se debe poder. ¿Ok? Ok, Pero obviamente eso ya es un poquito más difícil. Por eso aquí, por ejemplo, aunque se ve un poco difícil, te dan ese comodín de que los dos, de que las dos puntos con la misma coordenada en Y. Y ya sabes que entonces el vértice debe estar en el eje de simetría y está en la mitad. Y ahí es más fácil, sí. Pero en el otro caso tendrías que hacer 3 ecuaciones de ley y ahí resolverlas. ¿No le pregunta? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, continúo. Esto aquí no lo hagamos, esto aquí está bien. Pero bueno, vamos a hacer otro ejercicio de la tutoría. Vamos a hacer... Entonces lo pueden hacer. Vamos a hacer esta que está aquí. Se lo ve bastante. O vamos a hacer la que está acá. Ya. Dice que la parábola P tiene por ecuación x menos 2 al cuadrado es igual a 8y más 1. Me pregunta ahí, ¿cuánto vale P? Por si acaso. ¿Alguien que sepa cuánto vale P? En esa parábola. Me dicen que AB, AF y BF paralelos a los ejes. Nadie sabe cuánto vale el valor de P de esa parábola que está ahí. X al cuadrado menos X menos 2 al cuadrado es igual a 8y más 1. 2. Exactamente. P es igual a 2. Ya que, Sí, sí, es 2 es 2. ajá, ya que 8 es igual a 4 por P. Entonces, entonces P es 2. Correcto. Ahora me dicen que AF es paralela al eje X y BF es paralela al eje Y. Y me piden determinar AB. Me dicen que, allá, tengo una parábola. Aunque no me dicen, pero deberían decirme que BF pasa por el vértice. Porque parece que sí, pero no lo puedo asumir así por así. Ah, no, sí, sí, sí lo sé, porque está el foco ahí. Está el foco. Está
el punto F. Sí está. Aunque igual, porque... No, no, sí, sí, porque es paralelo al eje Y. Sí, entonces sí, sí, sí pasa por el vértice. Entonces tenemos, a ver. No, no es tan difícil. A ver, ¿quién puede, quién? Ya, déjenme poner aquí. Tengo A, F, B y esto. No, ya, déjenme. Entonces, para hacer esa, para hallar AB, debería hallar AF y, y FB. Para hallar AB, debería hallar AF y FB. No es tan difícil. A ver, vamos viendo. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta sería la gráfica. Esta sería la ecuación y esta es la gráfica. Aquí 90 grados. Entonces, este es el foco, este sería el vértice. Y me piden hallar AB. Me dicen que esta es la ecuación de la parábola. Aquí yo puedo ver que la forma general sería de esta manera. Entonces, puedo hacer una igualdad, que 4P es igual a 8. Por lo tanto, P es igual a 2. Ya tengo P. Ahora, ¿cómo hallo de aquí para acá? ¿Cuánto mide? De F hasta B. Unidades. ¿Mandé? Unidades. Cerca. P es la distancia desde el foco hasta el vértice. Hasta aquí mide P. Y, por definición de parábola, esta distancia también debe ser P. Del vértice a la recta directriz, esta es la recta directriz. También debe ser P. Por lo tanto, de F a B debe medir, de hecho, 2P. Ahora, ¿cuánto mide de... No, perdón, no está bien. ¿Cuánto mide de FA? ¿Cuánto mide de FA? 2P. Correcto, ¿por qué? El lado recto es 4P y como estamos tomando la mitad sería 2P. Exactamente. Este es el lado recto. ¿Por qué es el lado recto? Porque es la recta que es perpendicular al eje de simetría. Esta rectita sería el eje de simetría. Y además pasa por el foco. Entonces, esto es el lado recto. Si yo trazo, esto de aquí es el lado recto. Sabemos que esa magnitud es 4P. Y entonces, como queremos nomás la mitad, esto mide 2P. Entonces, sí, FA mide 2P. Finalmente, bueno, ya sabemos el valor de P. Es 4. Bueno, P es 2. Entonces, 2 por P es 4. Y finalmente, el módulo de AB sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a raíz de 16 de 32. Y esto es 4 raíz de 2, si mal no me equivoco. Y esa sería la respuesta en este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Ok, si no hay más preguntas. A ver si podemos ir aquí. Ahora. Estoy Bueno, entonces ya falta poco. Bueno, ya falta un minuto de hecho. Esto va a hacer otro más, pero ya falta sacar el tiempo. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos de aquí hasta el miércoles. Cuídense, chicos y chicas, y a seguir estudiando. Ya falta poco para el examen. Nos vemos el miércoles. Gracias. Bye. Gracias a Gracias, ustedes. profesor. Cuídense.